Buenas tardes, buenos días o buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro siguiente video del área del lenguaje y pues en este video vamos a ver lo que es el tema 3, que es signos de puntuación. Pero antes de entrar a la explicación, vamos a diferenciar un poco cómo vamos a entrar en este tema, porque a diferencia del primero, que era más conceptual, y el segundo, que era más de memorizar ciertas reglas, en este vamos a apelar un poco más a su sentido de lógica, ¿no? Porque es una cuestión de los signos de puntuación, van a ser no siempre una cuestión de reglas, sino una cuestión de estilo, entonces van a haber muchas variantes. Y la recomendación para que ustedes ya lo tengan más naturalizado o sepan cómo usarlo sin tener que memorizarse todas las reglas, es básicamente la lectura y la aplicación. Que ustedes en todo texto que lean vayan identificando estos signos y que los usen cuando ustedes están escribiendo mensajes o algún párrafo que les hayan pedido para algún lugar. Entonces, es eso. Ahora sí, empecemos. Muy bien. Tema 3, signos de puntuación, ¿no? Primera pregunta, los signos de puntuación son A, ejes articuladores para la acentuación, B, ejes para establecer una relación expresiva con alguien, C, marcas gráficas que guían la acentuación, D, ejes articuladores para la redacción o E, ninguna. Vamos a ver. Entonces, los signos de puntuación, sean punto, coma, punto y coma que vamos a ver, son ejes articuladores para la redacción. Esa es la definición básica que nos da el libro. Eso significa que, como ven en la imagen, cuando nosotros escribimos un texto y redactamos un texto y queremos expresar lo que pensamos, lo que queremos argumentar o decir o contar, vamos a usar nuestros articuladores para expresar nuestras ideas como queremos que sean expresadas, van a ser los signos de puntuación. Estos signos de puntuación van a orientar al lector respecto a la entonación y las pausas del habla. Entonces tienen aquí como que dos funciones, ¿no? No solo ordenar el texto, como ven acá, poner esto va primero, esto va así, aquí termina tal idea, tal, 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 sino que también van a marcar la entonación, las pausas y cómo nosotros deberíamos leer el texto. Y bueno, de esta forma se va a definir la intencionalidad del mensaje, ya que si nosotros escribiésemos de una forma súper desordenada y sin seguir sin utilizar los signos de puntuación, no se entendería lo que queremos decir, no sería perfectamente incomprensible. Entonces, la imagen me gusta mucho porque esa es generalmente la imagen que podemos ver cuando alguien nos corrige un texto, ¿no? Entonces es como que aquí falta una coma o aquí esta idea no se entiende, aquí está esta cosa. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer, cómo ordenamos este texto en base a los signos de puntuación. Como les decía, hay una diferencia entre la oralidad versus el texto, o sea, que en parte una diferencia entre lo redactado, en donde los signos de puntuación nos van a permitir ordenar las ideas, y lo oral, ¿no? Que es que los signos de puntuación nos van a permitir saber en dónde hay pausas, en dónde cuando yo lo leo tengo que parar o continuar, o incluso qué tipo de cambio de voz tengo que hacer, que se van a ir dando cuenta. Y ojo, presten mucha atención a cuando yo vaya leyendo las oraciones. Así que tenemos este ejemplo en el que, si se dan cuenta, este ya está bien, está escrito de diferentes formas, pero solo por los signos de puntuación van a significar algo totalmente distinto. Por ejemplo, ya está bien no va a ser lo mismo que ya está bien, o ya está bien, yo le aumentaría una coma, o ya está bien, que parece lo mismo, pero hay breves cambios de entonación. Y como se dan cuenta, hay diferencia, mucha diferencia en el significado, ¿no? En el contenido. Este ya está bien, puede ser alguien diciendo, o sea, de que esto
ya basta, está bien. Aquí hay una pregunta, ya está bien, preguntándole, no sé, he terminado de hacer esto, ya está bien. O incluso puede ser enojo, ¿no? Como que ya basta, está bien. O he terminado esto, ya está bien. Y tenemos este otro ejemplo que es mamá vaca murió, que no es lo mismo decir mamá vaca murió, que puede ser una mamá vaca, o mamá vaca murió, que puede ser, digamos, con B larga, y puedes estar aludiendo a una persona, no a alguien que apellido vaca murió, o la vaca murió, etc. Entonces, vamos a continuar la explicación de por qué son tan importantes, tan importantes los signos de puntuación. Entonces, la Real Academia de la Lengua Española, que les había dicho que es la entidad máxima que regula nuestro idioma, va a definir la puntuación como la que organiza el discurso y sus diferentes elementos y permite evitar la ambigüedad en sus textos que sin su empleo podrían tener interpretaciones diferentes. Es exactamente lo que queremos evitar en estos casos, digamos, cuando uno escribe un texto más académico, más formal, uno quiere evitar, ¿no?, la ambigüedad, que es que un texto que tenga varias interpretaciones o varias formas de verse, esa es la ambigüedad. ¿Qué pasa si, como en los anteriores ejemplos que pueden ver acá, una persona omite una coma o omite algo o usa ese ya está bien y por no usar los signos de interrogación, que eso pasa mucho en los mensajes de texto, que la gente no pone signos de interrogación para preguntar algo, no voy a saber de qué está hablando, no si me está preguntando o no. Entonces, para evitar esa ambigüedad y esas diferentes interpretaciones de un mensaje y que, como habíamos visto, que haya una interferencia entre el emisor y el receptor porque simplemente no se entienda, pues hay que saber usar de forma correcta los signos de puntuación. Entonces, entre sus funciones van a estar, primero, estructurar textos, ¿no? Lo que decíamos. Un texto lo vamos a estructurar, vamos a cerrar ideas, todo con los signos de puntuación. Delimitar, segundo, delimitar las oraciones y los párrafos. Tercero, ordenar las ideas principales y secundarias. Y cuarto, eliminar las ambigüedades en la escritura. O sea, que no se entienda, ¿no? O que tenga múltiples significados. Para esto nos van a servir los signos de puntuación. Sigamos. Entonces, ¿cuál era la respuesta de los signos de puntuación? Son los que pensaron de ejes articuladores para la redacción, pues estaban correctos, porque aquí estamos viendo la respuesta directa que nos da el texto. Habíamos visto en las clases presenciales y habíamos hecho la comparación y estábamos revisando preguntas por pregunta y veíamos, por ejemplo, que muchas de las preguntas que vienen en los exámenes directamente van a sacar la definición llana del texto, ¿no? Esto dice el texto de tal concepto, eso es lo que te van a preguntar. Por mucho que en otro lado diga otra cosa o que para ustedes pueda significar otra cosa, no. Por eso lo hemos puesto acá. Los signos de puntuación son ejes articuladores para la redacción. Entonces sigamos. Pero los signos de puntuación no solo son un punto o los que conocemos, en realidad hay varios. Y dentro de la clasificación de los signos de puntuación tenemos esta pregunta. ¿Cuál de estos no es considerado un signo de puntuación? Un punto, dos puntos, tilde, punto y coma, coma. ¿Cuál no sería un signo de puntuación? Aquí tenemos dos imágenes donde ustedes pueden poner pausa y detenerse un poco en esta imagen que explica brevemente la utilidad de cada una. Y a este lado tenemos todos los signos de puntuación de nuestro idioma. Aunque si ustedes se dan cuenta hay algunos como el guión bajo o los corchetes o el asterisco que no estamos tan acostumbrados de usar, ¿no? Como aquí el guión bajo, el asterisco o la barra, que no lo vemos muy seguido, pero también tienen sus funciones y sus normas, aunque en general en el español se usan muy poco.
los corchetes en textos académicos, las diéresis en algunas palabras, las comillas cuando tenemos que citar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo, estas son las más importantes, la coma, el punto y coma, punto, dos puntos, los signos de exclamación, interrogación y paréntesis. Así que le vamos a dedicar este video y le vamos a dar un poquito más de tiempo a esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál no es considerado un signo de puntuación? Los que decían tilde, pues esa es un signo de acentuación. Muy bien, el punto. Vamos a entrar al punto. Este es el que más conocemos y quizás el más fácil de usar, entonces lo vamos a hacer un poquito rápido. El punto se va a utilizar para finalizar una frase con sentido completo. Esta es la definición que nos da el texto, ¿no? Que vamos a tener una frase. Ojo, que una frase no es lo mismo que una oración. Porque la oración va a tener un tipo de estructura más específica y la frase es más amplia, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos que terminar algo con un sentido completo, como ven acá, lo mismo, esta definición, pues vamos a utilizar el punto. El punto se usa para explicar o indicar el final de un enunciado, que puede ser una frase, algo que quiero decir, de un párrafo, de un texto que no es exclamativo ni interrogativo. Eso quiere decir que cuando nosotros usamos signos de interrogación o de exclamación, no vamos a necesitar un punto extra, no necesitamos añadir acá, sino que el punto ya está acá incluido. Entonces, no se usa. Que no es exclamativo ni interrogativo, también se usa después de las abreviaturas, lo vamos a ver más adelante, y además es usado tanto como separador decimal y como separador de millares. Ustedes saben, en algunos números sí exigen, ¿no?, que le pongamos un punto para saber que tiene decimales. Eso ustedes lo ven en matemáticas, física, biología. Ya específicamente hay distintos tipos de punto. Vamos a tener el punto seguido, que nos va a ayudar a separar oraciones dentro de un párrafo en las que se trata de un mismo tema. Vamos a recordar que el párrafo puede ser un bloque de ideas sobre un mismo tema. Y aquí, por ejemplo, tenemos: la mañana era de una serenidad admirable. Punto. El lago estaba tenso como un cristal limpio de nubes de cielo. Acá todo esto está haciendo una descripción, no de algo. Pero aquí está hablando de la mañana y aquí está hablando del lago. Son dos cosas distintas. Y para marcar entonces la separación, estoy haciendo una descripción, pero estoy hablando de cosas distintas, voy a poner un punto. Ese es el punto seguido. No corta la idea, no termina totalmente de describir algo, de hablar de algo. Va a continuar, pero puede que en una oración se está hablando de una cosa, en la siguiente de otra, ¿no? Aquí tenemos un breve texto de página 7, sacado de página 7, en la que vamos a ver mejor expresadas las funciones del punto, ¿no? Hoy, ante el incendio de 5.000 hectáreas del único bosque seco que existe en la región, ¿cuáles han sido las respuestas? Acá no llevamos punto porque ya tiene punto el signo de interrogación. Por una parte, la ciudadanía no ha demandado un bombero héroe. Punto. Algunos grupos de personas se han asociado para aportar recursos y pequeñas acciones. Otras han explicado la importancia ecológica del bosque seco y han denunciado la negligencia de los gobiernos nacional y departamental. Punto. Otros han comentado las consecuencias a largo plazo de semejante desastre. Algunos, finalmente, han denunciado la complicidad entre gobierno, agroindustriales y colonizadores para la expansión de la frontera agrícola, etc. Se dan cuenta que aquí más o menos se está hablando de los grupos de personas que se han asociado, aquí habla de otro grupo de personas, aquí habla de otro grupo de personas. En general, en este párrafo podríamos decir que está hablando de la ciudadanía, qué ha hecho la ciudadanía frente a estos incendios, y él va a separar, o sea, el tema de todo el párrafo es el mismo, quiere decir algo sobre la ciudadanía, pero va a ir separando las ideas
y hablando de diferentes partes de la ciudadanía, algunas personas han hecho esto, otras han hecho esto, otras esto, y por eso lo va a separar por un punto seguido. ¿Se dan cuenta? Para eso nos sirven los puntos seguidos. Luego tenemos el punto aparte, que se va a usar para indicar la finalización, o sea, el final de un párrafo, y que las ideas que vienen a continuación no están relacionadas estrechamente con la idea anterior, o porque se va a tomar un mismo aspecto del mismo tema. Brevemente podemos pasar a la explicación del punto final y luego les explico con este ejemplo. Por otro lado, se va a usar el punto final para indicar que el escrito ha concluido totalmente, ¿no? Tenemos el punto aparte que va a finalizar un párrafo y el punto final que ya es aquí termina el texto, aquí no hay más. Entonces, aquí vamos a tener, este es un ejemplo de ensayo muy simple, ¿no? Muy básico, sobre los murciélagos. Aquí está la idea: los murciélagos son los únicos mamíferos capaces para volar. Punto. El tema en general de todo este texto son los murciélagos, pero quiere hablar en este caso de distintos aspectos y características de esta especie. Entonces, acá, por ejemplo, quiero hablar de sus comportamientos, ¿no? Y como es un tema medio amplio, tengo que desarrollar algunas cosas, ¿no? Aquí por eso tenemos punto seguido, etcétera, etcétera. Cuando he terminado de hablar de los comportamientos, perfecto. Punto aparte. Ahora paso a hablar de la identificación, etcétera. O acá de la forma física que tienen. Acá de la forma que tienen para orientarse. Acá de cómo actúan en invierno, etcétera. Se dan cuenta que estoy hablando de un mismo tema que son los murciélagos, pero que al ir a dar sus características y que no son solo una oración, sino que quiero desarrollar un poco más, voy a necesitar distintos párrafos y para estos voy a usar el punto aparte y el punto seguido. Cuando termina todo el texto y ya no quiero decir más, puedo cerrar con una conclusión, voy a usar el punto final. Esos son los usos y ahí están los puntos. Más adelante vamos a ver ya en otros temas cómo tenemos que, por ejemplo, usar, cómo vamos a estructurar este tipo de textos, pero todavía no vamos a ir a eso. Otros usos del punto va a ser que se usa el punto luego de las abreviaturas iniciales de nombres propios. Por ejemplo, tenemos doctor, doctora, señora, lic, señor, etc. Cuando abreviamos algo, vamos a usar puntos. Y este es un dato, habíamos dicho hace un momento que en algunas cifras sí vamos a poner puntos, pero cuando indicamos, por ejemplo, años, 2007, etcétera, no vamos a poner puntos. Esa es otra norma gramatical. Ahora sí, vamos a entrar a la coma y creo que ahí vamos a terminar porque es muy. La coma tiene más bien muchas reglas. Pero bueno, vamos a ver si intuyen alguna de esas. La coma se utiliza antes y después de la palabra empleada para llamar o dirigirse a alguien, para dar fin a un enunciado, para dar paso a una enumeración, para separar oraciones de sentido próximo que forman un mismo periodo o todas. Vamos a ver. La coma. La coma, que es el signo de puntuación más usado en por lo menos en nuestro idioma, nos va a ayudar para señalar una pausa en el interior de una oración, ¿no? La misma que obedece a una necesidad lógica. La coma tiene muchos usos. Se van a dar cuenta que entre sus principales usos, o sea, vamos a hacer una enumeración larguísima. Y es por eso que en muchos casos la gente no se memoriza todos esos usos, sino lo hace por lógica. Porque la coma es una pausa en una idea en el habla. Entonces la coma no es que puedo ponerla en el lugar que se me da la gana porque estoy cortando una idea o al leerle estoy marcando una pausa en un lugar innecesario. Entonces la coma y a diferencia del punto que su uso es más específico, puede tener otras formas de ponerse, puede variar de lugar, mucho depende de la redacción o del estilo que le quiera dar la persona. Pero vamos a ver cómo funcionan estas reglas, ¿no? De todas formas, la coma es algo muy importante porque no va a ser lo mismo decir Manuel obedece a tus padres que en este ejemplo
Manuel obedece a tus padres, ¿no? En el primer caso le estoy diciendo a un tal Manuel directamente, oye Manuel, obedece a tus padres. Y en el segundo caso estoy hablando de un tal Manuel que obedece a los padres de la persona a la que le estoy contando, ¿no? Digamos, el Manuel lo está obedeciendo a tus padres, etcétera. Es muy diferente. Si se dan cuenta, entonces el uso de la coma va a cambiar totalmente el sentido de una oración. Pero bueno, entonces, entre los principales usos de la coma. Aquí vale, antes de que continuemos, vale decir que cuando ustedes vean las preguntas o se enfrenten a un enunciado, a una oración que les pidan sitúa la coma en el lugar indicado, primero tienen que entender de qué está hablando, ¿no? Es por eso que creo que vamos a tardar un poco y vamos a hacer 3 videos de este tema porque necesitan entender primero el enunciado para saber dónde voy a poner la coma o el punto, ¿no? Muy bien, entonces, entre los principales usos está, primero, que la coma separa los componentes, y ese es el uso más común, de una enumeración, sean estos palabras, grupos de palabras o oraciones. El primero, nos ayuda con enumeración. Ahora, si el último componente se une al interior mediante las conjunciones y o no se pone coma entre ellos. Lo vamos a ver bien en el ejemplo. En una enumeración, Rodrigo es alegre, simpático, estudioso y buena persona. Para este último no vamos a poner una coma, siempre para el último vamos a poner y o u o. Y vamos, como nos dice la regla, ya no necesitaríamos poner una coma ahí. Esta ya no se usa. Entonces, aquí tenemos otra enumeración. Leo, estudio, analizo y comparo los diferentes textos bíblicos, ¿verdad? Aquí ya no ponemos coma, pero nos está ayudando con la enumeración. Esta es la más común, tengo entendido, de todas las que conocemos, de las utilizaciones de la coma. Compré chocolates, caramelos, galletas y otros confites para la fiesta. ¿Se dan cuenta que cuando lo leo estoy marcando también una pausa? Es por eso que un tip para la redacción y para cuando ustedes se enfrenten a un texto y no estén del todo seguros, lo mejor es que lo lean en voz alta. Porque al leer en voz alta ustedes se van a dar cuenta dónde tiene que haber el corte, dónde está la pausa, etc. Eso también les ayuda bastante. Por eso les digo, presten mucha atención a cómo voy leyendo. Siguiente. Para separar, la coma se utiliza para separar oraciones cortas. Por ejemplo, quiero hablar de mis vacaciones o brevemente, muy brevemente, puedo decir, salí de vacaciones, como visité 3 puertos y descansé demasiado. No estoy, si bien podríamos poner punto. Punto estaría separando demasiado las ideas. Tal vez solo lo estoy comentando, ¿no? Salí de vacaciones, visité 3 puertos y descansé demasiado. Oraciones cortas se pueden separar por comas. Siguiente. También lo utilizamos antes y después de la palabra empleada para llamar o dirigirse a alguien. Este es otro de los usos más específicos que tiene la coma, que cuando yo estoy hablando a alguien, bueno, en la forma escrita, vamos a poner después del vocativo, que es este que llamo a alguien, una coma. Por ejemplo, oye, tú, coma, coma, ven aquí. O camarero, coma, un café, por favor. O maestros, coma, cumplan con el programa escolar. Carlos, estoy llamando específicamente a esta palabra, ven aquí, etcétera. Carlos, ven aquí, o tantos. El siguiente uso es para suplir un verbo. En este caso, vamos a ver lo vamos a ver mucho mejor en el ejemplo. Los jóvenes escriben en el pizarrón, los niños en sus cuadernos. Se dan cuenta que para no repetir la palabra escriben aquí, los jóvenes escriben en el pizarrón, los niños escriben en sus cuadernos, para que no sea como que redundante y que suene mal por la repetición de la palabra, pues podemos poner una coma y va a ser igual de comprensible.
En vez de escriben, voy a poner la coma. Los jóvenes escriben en el pizarrón, los niños en sus cuadernos. Otro ejemplo. Carlos almorzaba en el colegio, yo en mi casa. El nombre Carlos es uno de los más comunes, así que siempre lo uso en los ejemplos. Acabo de darme cuenta. Muy bien. Ese es otro de los usos más específicos de la coma. Luego tenemos que va delante de las conjunciones adversativas, pero más aunque cuando las cláusulas son breves. Entonces, las conjunciones adversativas quieren decir, ay, no he rayado esto. Quieren decir cuando digo algo, pero, como en este caso, pero quiero decir algo más, quiero oponer algo a lo que he dicho. En este caso, escuché hasta el final, aunque de nada sirvió. Podría decir lo mismo, escuché hasta el final, pero de nada sirvió. Se dan cuenta que ahí cuando lo leo igual hay como una pausa, ¿no? Entonces esa pausa se va a representar por esta coma. Si usaría pero más aunque, tiene que ir antes una coma. Siguiente. Entonces les digo, es una lista larguísima de ejemplos. Toda expresión aclaratoria que va intercalada dentro de una oración debe ir encerrada entre comas. Esta se las va a hacer fácil porque muchas veces cuando queremos aclarar algo pensamos que, como en este caso, lo podemos poner entre paréntesis, pero las comas también nos dan una opción de ponerlo entre comas en vez de entre paréntesis. Por ejemplo, dejad que los niños vengan a mí, dijo Jesucristo, que de ellos es el reino de los cielos. Primero, que se dan cuenta que aquí la oración debería continuar directamente acá y no hay problema. Dejad que los niños vengan a mí, que de ellos es el reino de los cielos. Acá yo estoy cortando la oración para aclarar que esta frase la ha dicho Jesús, ¿verdad? Pero en vez de usar paréntesis estoy usando comas. Dejad que los niños vengan a mí, dijo Jesús, que de ellos es el reino de los cielos. Y acá cuando uno lo lee en voz alta, también hay como un descenso de voz. Eso nos indica que está entre comas y que cómo tenemos que leerlo. Aquí tengo un fragmento de un cuento, que les voy a dar el nombre después, que es: las puertas de la ley están abiertas, como siempre, y el guardia se ha hecho a un lado, de modo que el hombre se inclina para atisbar el interior. Aquí, las puertas de la ley están abiertas, y el guardián se ha hecho a un lado. Se dan cuenta que esto continúa acá, pero estoy haciendo un breve paréntesis para aclarar. Eso es la expresión aclaratoria que siempre está así. Se dan cuenta. Y esta aclaración está cerrada entre comas. De la misma forma, vamos a tener esta regla, ¿no? Que en su texto está más adelante, pero yo lo he puesto acá porque es básicamente la misma idea. La coma separa aposiciones, que, como dice el texto, podría suprimirse sin que cambie el significado de la oración. Lo mismo que les he dicho acá, podría no poner esto y el significado de la oración no va a cambiar. Significa que las aposiciones deben ir encerradas entre comas. En este caso, las aposiciones son igual aclaraciones o expresiones que van a aportar brevemente a la oración, ¿no? Aportan, pero pueden entenderse sin ellas. Por ejemplo, acá, la señora se mantuvo firme. Puedo entenderla totalmente, pero quiero aclarar que esta señora es muy sabia. La señora, que es muy sabia, se mantuvo firme. Y esta aposición o explicación, aclaración, lo que sea, va a venir en medio de dos comas. El estudio, ha dicho un pensador, abre las puertas de la sabiduría. Los alumnos que estaban en la calle echaron a correr. Mis hijos, Carmen y Juan, están en la panda. Se dan cuenta aquí los hijos, tengo que aclarar, quiero aclarar sus nombres, aportar información a esto, pero sin cortar, ¿no? Muy bien. Luego, otro momento en el que podemos usar o vamos a usar la coma va a ser cuando las preposiciones subordinadas que preceden a la preposición principal deben ir seguidas de la coma.
Esta es una subordinada. Aquí tenemos no quiero que me interrumpa, que sería la proposición principal. Una proposición principal. Pero tenemos una subordinada que nos está ayudando a entender esto que se está diciendo. Cuando estudio, no quiero que me interrumpan. Cuando como, no me gusta que me vean. Cuando esto, tantos, ¿no? Esas subordinadas que no son parte de la proposición o de la enunciación principal, que va a ser esta, que no quiero que me interrumpan, estas que también aportan información o nos dan un poco del panorama del contexto, también van con una coma. Pero se dan cuenta que es más como una cuestión de sonido. Cuando estudio no quiero que me interrumpan. Cuando esto, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta dónde van. Siguiente. Las comas también deben ir encerradas entre comas expresiones como es decir, esto es, claro está, sin embargo, con todo, por último, no obstante, etc. ¿Por qué? Porque estas nos ayudan más que todo a remarcar algo, ¿no? A darle más énfasis a algo. Por ejemplo, José quería todo para sí. Claro está, era un hombre egoísta. ¿Podríamos quitar este claro está? José quería todo para sí, era un hombre egoísta. Y tendría total sentido, pero estoy usando este claro está para marcar un énfasis, ¿no? Para señalar esto con más fuerza. José quería todo para sí, claro está, era un hombre egoísta. Podríamos poner igual. José quería todo para sí, no obstante, era un hombre egoísta, etc. Luego tenemos la coma que se pone detrás de los adverbios o locuciones adverbiales conjuntivas del tipo, por ejemplo, por tanto, por consiguiente, así pues bien, por último, además, es decir, sin embargo, con todo, no obstante, etc. En los ejemplos, ya has jugado mucho, por tanto, debes ponerte a estudiar. O he estudiado toda la tarde. Sin embargo, he aprendido poco. Se dan cuenta que ahí hay incluso un cambio de voz, un corte, un pequeño corte, todo porque estoy aportando la oración, ¿verdad? O sea, no es dentro de una misma idea o de lo que quiero decir. Voy a necesitar estos apoyos para expresarlo, pero cuando yo lo digo, suponen un corte. Por eso lo ponemos entre comas. Y bueno, la coma sirve también para separar los decimales de los números enteros. Por ejemplo, 5,9, 3,16, 14, 19, 87, 6, etc. Estos son ya un poco más conocidos. Y por último, las últimas dos. La coma separa cualquier palabra, grupo, es decir, a que se refiere a contenidos de los que el hablante va a decir algo y que aparecen encabezando una oración. Esta, por ejemplo, es igual, es una coma que nos ayuda a marcar un énfasis en algo. Porque, por ejemplo, si la quitamos, el chofer mareado no pudo dominar el camión, funciona de todas formas. O el examen de opción múltiple, solo una es una respuesta. En este caso no tanto, pero en el primero, el chofer mareado no pudo dominar el camión, se puede entender totalmente. Sin embargo, cuando quiero marcar este contenido y delimitar que voy a hablar del chofer mareado, no voy a contar la situación en general, digamos, estoy hablando solo del chofer mareado, voy a poner una coma para separar el tema. El chofer mareado no pudo dominar el camión. En este caso estoy hablando del examen de opción múltiple. El examen de opción múltiple, solo una es la respuesta. ¿Se dan cuenta? Y la siguiente es que se pone coma delante de las palabras, etcétera, o de su abreviatura, etc., si la oración continúa. Eso parece chistoso, pero es uno de los casos muy excepcionales. Esa es una excepción muy rara. Pero pasa, cuando hago una enumeración y quiero decir etcétera, pues adelante sí o sí tiene una coma. Y si está abreviado, hemos visto que los abreviados, las abreviaturas, siempre llevan un punto. Pero si quiero seguir la oración y no cortarla con un punto tajante directamente, pues tengo la opción de poner una coma aquí adelante. ¿Ok? Entonces, antes de terminar, vamos a hacer estos ejercicios.
Anote las comas que faltan en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, iremos de viaje. Sin embargo, no me comprometo por el retorno. Se dan cuenta que aquí vamos a tener un corte. O las secretarias comerán a las 2, los obreros a las 3 de la tarde. Aquí estamos sustituyendo el verbo de comerán por una coma, ¿verdad? Las secretarias comerán a las 2, los obreros a las 3 de la tarde. Acá, al declarar ante el juez, cayó en contradicciones. Aquí hay una cuestión interesante, porque ¿qué pasa si yo le pongo una coma acá? Estoy cortando una idea. En este caso, donde no es tan obvio, porque habíamos dicho que frente a oraciones cortas, etcétera, y tal vez no es tan obvio, podemos buscar en qué lugar no afectaría tanto el corte. Por ejemplo, al declarar ante el juez, cayó en contradicciones. No hay un corte tan fuerte como que ponga que al declarar ante el juez cayó en contradicciones. No, ya no tendría sentido si no estaba acá. Esta es una cuestión más lógica. O llegué, nadie me esperaba también. Aquí ya tenemos una regla más específica, ¿no? Que cuando me estoy refiriendo a alguien, estoy usando este vocativo directamente, me estoy hablándole a alguien, pues sí, como hermano, presta atención. Aquí tenemos otra más obvia, que es una enumeración. Salieron exentos Pedro, Juan, Antonio, Rosa y Luis. Siguiente, en su plática, por tanto tiempo esperada, se definieron las tendencias artísticas. Aquí se dan cuenta que hay este corte, por tanto tiempo esperada, se definieron las tendencias artísticas, porque si nosotros hacemos este corte en su plática, se definieron las tendencias artísticas. Esto nos está dando información sobre esto, pero está haciendo un corte. Siguiente, deja los libros en la sala, los discos en mi recámara. Lo mismo, los discos se dejan en mi recámara, pero para no repetir la palabra deja, una coma. Siguiente, pásame un tenedor, una cuchara, el azúcar y el pan. Enumeración, coma, coma. Y por último, ¿quién calla, otorga? Se dan cuenta que aquí igual estoy suprimiendo algo y estoy sustituyéndolo por la coma. Podría decir quien calla es quien otorga, pero se entiende también quien calla, otorga. Una coma para ponerlo. Así que eso, la verdad quisiera que continuemos este video. No pensé que iba a durar tanto, pero es muy largo el tema de signos de puntuación. Así que muchas gracias.